Albert Einstein dijo, y cito: "La luz viaja más rápido que el sonido, por eso algunas personas parecen brillar hasta que abren la boca". Mi nombre es Aaron Laura, y el día de hoy les hablaré sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal por el cual viaja, que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público presente. ¿Cuál es su importancia? El discurso nos permite dirigir adecuadamente la intención comunicativa al contextualizarla y estructurarla para lograr un objetivo determinado. Así, al momento de abreviar y resaltar los puntos más importantes de la información recopilada, estaremos más aptos para dar un discurso mucho más efectivo. Comprendemos entonces que el discurso requiere de una forma específica para ser valioso dentro de su contexto. Si bien los discursos poseen intrínsecamente algunas características comunes, también existen entre ellos diferentes categorías que estarán definidas por varios factores, como por ejemplo el estilo narrativo, el objetivo de alcanzar o por elementos propios que los distinguen de otros tipos de discurso. Estos distintos tipos de discurso suponen la existencia de diferentes fórmulas o estrategias de construcción de la narrativa que variarán de uno a otro. Una aclaración que vale la pena mencionar es que, si bien existen distintas clases de discurso, generalmente la elaboración de una narración, relato o presentación se caracteriza por mezclar elementos de varios tipos de discurso. Por ejemplo, incluir algunos elementos de un discurso publicitario en el marco de un discurso expositivo es totalmente válido y hasta incluso recomendable dependiendo del caso. Y lo mismo sucede con la inclusión de pasajes de discursos narrativos en uno publicitario, lo que aportará elementos que solo la narratividad puede lograr. Por eso, aquí usted podrá encontrar los elementos básicos de los principales tipos de discurso, para que pueda encontrar una combinación que le resulte provechosa, para que le sirva como una caja de herramientas, llamémoslo de esa forma, para crear el discurso más importante, su discurso. Los 4 tipos de discursos y sus distinciones. Número 1. El discurso narrativo. El discurso narrativo es aquel que muestra o narra hechos o situaciones a través de una trama y argumento. Este discurso es harto conocido por todos nosotros desde bien pequeños porque es el que se utiliza en las novelas y en los cuentos. Por eso, sin dudas, usted lo sabe utilizar, aunque sea de una manera no completamente consciente, ya que lo pone en práctica cada vez que cuenta una anécdota a sus amigos, una historia de su familia o un cuento infantil a un niño. Pero los beneficios y las bondades que lo narrativo aporta son cada vez más usadas fuera de la literatura e implementadas en discursos de todo tipo. La narrativa no solo aporta una línea lógica de discurso que sigue un argumento, sino que también tiene otra gran virtud, que es la de lograr que quien escucha pueda seguir el relato y que además quiera saber qué es lo que va a ocurrir al final. Número 2. Discurso publicitario. El discurso publicitario tiene, a diferencia de otros tipos de discursos, un objetivo bien práctico, y esto es vender un producto. A simple vista, parece tratarse de una tarea sencilla. Sin embargo, se trata de una labor que exige creatividad, observación y análisis antes de ponerse manos a la obra. Y hay más. Hoy en día vivimos una saturación de publicidad, con avisos que invaden lugares antes impensados, como por ejemplo los baños públicos, y spots que pueden verse en dispositivos personales que solo aparecieron recientemente, como teléfonos móviles, smartphones, netbooks y tablets. Por todo esto, el discurso publicitario debe evolucionar, mutar y reinventarse constantemente. Debe ser, entre otras cosas, llamativo, para captar el interés así del público, y tiene que ser creativo para que no siga siendo más de lo mismo. Por eso el discurso publicitario resulta una mezcla de diferentes tipos de discursos, tomando las partes más beneficiosas de cada uno de ellos a su favor. Algunas de las características del discurso publicitario que usted puede incluir dentro de su discurso son su forma de exposición fragmentada, la utilización de frases cortas, de golpes de información fáciles de asimilar y de creatividad puesto al servicio del mensaje y de la palabra. Puede darse el lujo de crear un nuevo término, por ejemplo, combinando dos palabras ya existentes, o sencillamente invente una nueva palabra que describa un concepto o tendencia que usted desea remarcar.
Número 3. Discurso expositivo. El discurso expositivo es aquel cuyo objetivo principal es informar o aclarar un hecho o una situación. Por lo tanto, debe prepararse una presentación y un texto que esté alineado al objetivo. Debe ser un discurso limpio y con poco uso de recursos que puedan distraer al público, más que al público su mirada, y que puedan hacer perder el hilo de la exposición o salirse del eje del mensaje. Esto no quiere decir de ninguna manera que deba ser un discurso aburrido. Puede ser agradable y entretenido también, a pesar de no disponer de las atracciones propias de un discurso publicitario. Las características fundamentales del discurso expositivo son la claridad de la exposición y la concisión. Cuanto más sintético, más claro será. Y esta característica no tiene nada que ver con la brevedad del discurso, sino con que las ideas presentadas estén expresadas con exactitud en el menor número de frases posibles. Número 4. Discurso argumentativo. En este caso, el objetivo principal es convencer de algo a alguien, y para eso el discurso argumentativo tiene que ser pensado y elaborado con sumo cuidado. Es necesario aclarar algo. Convencer no significa desautorizar, agredir, ofender o despreciar, sino presentar las ideas siguiendo un razonamiento lógico para que el público capte nuestro mensaje. Debemos pensar que en esta clase de discursos suelen presentarse ideas, conceptos o hechos nuevos para el público, lo que obliga a ser cuidadoso en forma de presentar los mensajes. Es importante que la argumentación se desarrolle suavemente, sin prepotencia ni brusquedad. La idea es ir paso a paso, explicando todo para que al llegar al final del discurso, el público tenga la sensación de que ha llegado a las conclusiones por sus propios medios. Los discursos argumentativos se caracterizan por su lógica. Sus argumentos y opiniones deben tener una base racional sólida. El discurso no puede tener una apariencia arbitraria, o si no perdería su credibilidad. Otro factor importante es la convicción. No se convence a nadie si primero uno no está convencido. Los argumentos y las palabras que se unen para expresarlos deben ser convincentes. Y un detalle, esto no quiere decir que el argumento deba ser verdadero, pero sí que tiene que parecer verdadero. Agradezco tu tiempo por haber visto este video. Y dicha por Lily Walters, cierro con esta frase. El éxito de tu presentación vendrá dado no por el conocimiento que transmitas, sino por el conocimiento que recibe el público. Muchas gracias por ver.